Guerra de altares, y estamos hablando de los sacrificios que nosotros ofrecemos a nuestro Señor. Recordemos que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes que ahora nosotros hacemos sacrificios espirituales. Ojo, es muy importante aclarar, ¿no? No estamos viniendo a traer corderos, nada de eso, ni estamos viniendo a pagar o a dar algo por nuestra salvación o por que Dios nos ame y demás, por congraciarnos con Dios. No es así. Lo que ofrecemos son sacrificios espirituales por amor, por la pasión, por adoración. Eso es lo que hacemos. Por eso es que hemos visto qué sacrificios espirituales ofrecemos. Hemos dicho que tenemos el sacrificio espiritual del agradecimiento, por ejemplo. Venimos y agradecemos a nuestro Dios. Tenemos el sacrificio espiritual del gozo, ¿no? Tenemos el sacrificio espiritual de la alabanza, tenemos el sacrificio espiritual de la obediencia. Lo hacemos todo por amor, por pasión, porque queremos agradar, queremos adorar a nuestro Señor. Y hoy nos toca ver este sacrificio espiritual también, el dar. Ahora alguno dirá, pero cuando hablamos de dar no es tan espiritual, porque aquí es como quien dice poniendo, ¿no? Es dar, es ofrendar, es diezmar, sí, pero tiene una connotación profundamente espiritual que tenemos que aclarar y tenemos que conocer. Así que hoy vamos a empezar entendiendo por qué razón damos así y por qué razón nosotros deberíamos ofrecer este sacrificio. Sabemos que es adoración, sí, pero aparte está en medio nuestra identidad. Nosotros como pueblo de Dios. Por eso es importante ver, y vamos a ver un poquito, vamos hacia atrás a la segunda carta, o segundo libro, perdón, no es carta, es libro, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, donde dice este pasaje: y cuando tus días sean cumplidos, está hablando, dando una profecía a David le está hablando, le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, dice. Y él, bueno, no dice y, pero dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Escuche bien esta profecía que está recibiendo el rey David, ¿no? Está diciendo: tu hijo va a venir y ahí voy a afirmar el trono, el reino. Y aquí esta parte es clave, ¿no? Dice: y afirmaré, o yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es un trono, es un reinado, y el Señor le está diciendo que va a ser para siempre. Algunas personas dicen, pero no, esto ya ha acabado, ¿no? Esto ha acabado en el Antiguo Testamento, ya no hay reyes, ya no hay rey de Israel, ya es un presidente, un primer ministro, o sea, todo un lío se hacen, pero esto está hablando, como lo habíamos dicho al principio, de forma espiritual, más que de forma así con castillos, con tronos y demás, es algo espiritual, que desde entonces se ha gestado y hasta ahora nosotros vivimos y somos parte de ese reino. Amén. Es importante para nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque de ahí surge nuestra identidad. Tenemos un problema con nuestra identidad. El enemigo ataca nuestra identidad. Ha atacado siempre para que nosotros no creamos lo que Dios dice que somos. Por eso es que el Señor ha aclarado, ha reiterado a David, no solo una, varias veces esto. Vamos a 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Escuche bien, cuando escuche esas palabras, para siempre, eternamente, hay que parar las orejas, porque es algo que no ha pasado, ni va a pasar, es eterno, es constante, es para siempre. Eso es lo que dice el Señor. Ese trono, el trono de David, el trono de Dios, porque es el trono donde primero ha puesto Dios a David, pero ahora ese linaje, recordemos que de David el linaje y todo viene hasta Jesús, y Jesús es el Rey de Reyes, es nuestro Rey, es nuestro Señor, y es el sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
de un linaje de reyes, porque Melquisedec era rey de Salem, rey de paz. Por esas razones que cuando hablamos de reinado, cuando hablamos de ese linaje real, tú y yo estamos incluidos ahí. Amén. Es importante entender esto, porque por mucho tiempo, claro, nos hemos visto medio que morenitos, medio que no medio destartalados, todo hemos dicho, ¿cuál rey, cuál reina? O sea, ¿qué lado, no? Nuestra idea. Y el enemigo de paso que ha venido a decirnos, ¿cómo? Vos eres un naco, ¿no? Vos qué cosa, ¿qué te crees? Y demás. Nuestra autoestima, nuestra visión de nosotros mismos ha caído, ha bajado. El enemigo se ha encargado de desvirtuar tu identidad real, tu identidad principesca, ¿no? Porque somos hijos del rey, somos príncipes de la casa del Señor. Pero a veces tenemos problemas en eso. Por eso hoy día, para poder entender por qué venimos a traer sacrificios, de dar, de ofrendar, de diezmar, de dar nuestro tiempo, dar nuestra vida, todo tenemos que entender por qué razón lo hacemos. Y vamos a los 3 puntos que hoy día, como siempre tenemos. El punto 1, vamos a ver mi vocación o mi llamado. Es bueno entender esta parte. Nos ayuda a poder ubicarnos en lo que Dios, en dónde Dios quiere ponernos y hacia dónde Dios quiere llevarnos. Es importante para nosotros. Por eso vamos a leer desde Apocalipsis. Vamos en Apocalipsis. Nos hemos ido ya casi hasta el final, ¿no? Hemos empezado desde en Samuel, en el Antiguo Testamento, para ver qué es lo que Dios dice acerca de este tema, de nuestra identidad. Y ahora nos vamos a Apocalipsis, al último libro, porque el Señor es así, ¿no? Es pleno y en el principio y hasta el final siempre va a hablar lo mismo. Dice, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Esa es una carta dirigida a las 7 iglesias que están en Asia. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Entonces, muchos cuando leen Apocalipsis dicen, no, medio rayados y ya nos está empezando a marear. No se preocupe, es algo hermoso. Cada palabra tiene un significado, una simbología hermosa que nos lleva a entender lo que Dios está diciendo y cómo nos lo está diciendo. Dice, en primer lugar, solamente el saludo, está diciendo gracia y paz. Recuerde, la gracia ha estado desde el principio y ahora sigue hasta el final y va a seguir por mucho tiempo, por la eternidad. Porque el Señor es Dios de gracia. Por esas razones que aquí está diciendo gracia y paz a vosotros. Es la forma de saludar. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol de esa forma saluda a las 7 iglesias? Porque esa es la forma en la cual el Señor se acerca a su iglesia, con gracia y con paz. Luego dice del que es y era y ha de venir. Ese es el nombre de Dios, ¿no? El nombre mismo, Yahvé, significa eso, ¿no? Cuando separan los 3 vocablos hebreos y demás, bueno, no nos vamos a meter en hebreo, pero dice y significa el que es, o el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es la forma en la cual el Señor se muestra en esta parte. Y luego habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, que es el Espíritu Santo. En Isaías aclara los 7 que son la plenitud del Espíritu Santo. Número 7 es la plenitud. El número 7 es lo completo, lo perfecto. Por eso habla de los 7 espíritus, que es la figura del Espíritu Santo. El versículo 5 continúa y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y escuche bien, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Y cuando hablamos de reyes de la tierra, no está hablando del Ricardo Corazón de León y todos los reyes del rey de Inglaterra. No está hablando de ellos. Está hablando de ti y de mí, del soberano de los reyes de la tierra. Porque el Señor, para Él, nosotros somos de la realeza. Amén. Todavía no la cree. Con calma, no se preocupe. Yo sé que es una pastilla difícil de tragar, pero es necesario entender. En el mundo, en la sociedad común, hay niveles sociales. No sé si ha logrado percibir, conocer eso, ¿no?
Muchos esos niveles sociales, ¿no? Clases sociales, se han destacado y se han establecido principalmente por la cantidad de recursos, del dinero, de bienes, posesiones que tienen normalmente. Otros han establecido clases sociales de acuerdo a la formación, títulos, conocimiento, grado de erudición, etc., ¿no? Cada quien, cada parte, cada cultura, cada sociedad ha establecido diferentes niveles sociales y existen, ¿no? En toda sociedad, aquí, allá, donde sea. Pero eso es el mundo, recuerde bien, es el mundo. Para Dios no es así. Para Dios, Dios te trajo desnudo y te llevará desnudo. Aquí en el mundo has debido tener tu clase media, media alta, alta, baja, no sé, cualquier de las clases sociales, pero delante de Dios no existe eso, esas clases sociales. Delante de Dios existen clases, sí, pero solamente dos, ¿no? Los reyes o los príncipes y los que son gobernados por los príncipes. No más, ¿no? Entonces el Señor te ha puesto en una clase social, entre comillas, privilegiada, porque eres de los príncipes y de las princesas del rey. Eres hijo e hija del Dios Altísimo. Tienes un nivel, tienes un respaldo de parte de Dios. Pero reitero, por alguna razón, alguien, bueno, el enemigo, utilizando a alguien, sea papá, mamá, amigo, novio, no sé, novia, quien sea, ha atacado tu identidad y te ha hecho sentir como que no eres eso, sino eres simplemente un ser humano de la clase media baja o baja medio que subsistiendo, apenas así, arrastrándome, no sé, de alguna forma, viviendo, sobreviviendo. Nos ha hecho creer el enemigo eso. Reitero, a veces a causa de un papá o una mamá que nos han maldecido, nos han dicho, o un maestro, profesor, un amigo, nuestro entorno, nuestro círculo social, que nos ha marginado, nos ha delegado, nos ha relegado a un nivel el cual no nos corresponde, porque eso es del mundo. En el mundo está al revés, ¿no? Pero de acuerdo a lo que Dios dice, dice que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, o sea, de todos nosotros. Somos para Él reyes y sacerdotes. ¿Amén? Ahora sí, todavía no, no se preocupe, tenemos más tiempo, no hay lío. Versículo 6 dice, y nos hizo, recuerde, el soberano de los reyes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está ya más claro, no es que, digamos, llegamos a ser, no, Él dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por lo tanto, somos de la realeza. No tenemos sangre azul, ¿no? Pero la sangre que tenemos, no física, no biológica, no natural, sino espiritual, es real, es de nuestro Padre. Amén. Es esa sangre la que fluye en nosotros, la sangre por la cual el Señor nos ha bañado, nos ha lavado de nuestros pecados. Es la vida sobrenatural, espiritual, la vida gloriosa de Dios es la que vive o la que nos da vida ahora en nosotros. Ya no es solamente la vida biológica, ya no vivimos con la vida de los animales, la bios, sino nosotros tenemos Zoe, que es la vida eterna, la vida sobrenatural, la vida gloriosa. Esa es la vida de Dios, por eso es que estamos hoy aquí, de esta forma. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces somos, nuevamente repite, hemos leído Apocalipsis, ahora estamos leyendo Pedro. El apóstol Pedro nos dice, somos real sacerdocio, un sacerdocio de la realeza, con realeza. No somos un sacerdocio como en el Antiguo Testamento, que era un sacerdote que estaba ministrando y habían otros que eran reyes. No, nos está diciendo que las dos cosas, las dos funciones las tenemos, porque nuestro Señor Jesucristo tiene las dos funciones y nosotros tenemos las mismas funciones. Amén. Por esa razón es que somos de la realeza.
Vamos al punto número 2. En el punto número 2 vamos a ver los príncipes, ¿no? Ese es el subtítulo del punto número 2. ¿Qué dice de los príncipes y por qué habla de los príncipes? Y quiero que podamos leer el libro de Números, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Por favor, Números capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice la palabra: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Es muy importante lo que estaba haciendo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando está preparándose lo que es el tabernáculo, el altar, las cosas que tenían que ser para adoración a Dios, y lo que hace es ungirlo y santificarlo. Por eso ahora tenemos que entender lo que significa santificar o santo. Está santificando, ¿qué quiere decir? Está consagrando, apartando, ¿no? Lo está separando para un uso específico de adoración. Cuando el Señor Jesucristo vino a salvarnos, nos hizo santos. No solamente de que nos ha limpiado nuestros pecados, sino que nos ha consagrado, nos ha apartado del resto de las personas con el propósito de la adoración. Tú y yo hemos sido apartados. Eso significa santificado. No solamente significa portarse bien y no pecar, no. También significa ser apartado, consagrado, santificado a una función específica. Los santificados o los santos no son comunes. Lo común se utiliza en las cosas comunes, pero lo santificado, lo apartado, solamente para un uso exclusivo, ¿no? Por ejemplo, este vaso o esta copa ha sido consagrada al uso exclusivo para tomar agua, ¿no? En este lugar. Difícilmente vamos a utilizar esta copa para tomar un refresco o algo en otro lugar. Está consagrado, está santificado, está apartado solamente para tomar agua en este lugar, ¿no? En esta mesa específicamente, ¿no? Han sido comprar, un hermano ha ido a conseguir, la hermana creo, no sé quién ha ido a conseguir, no sé de dónde, estas copas específicas, especiales, con todo su amor, para que en esto bebamos agua, ¿no? No había muchas, pero han conseguido, no sé de cómo, pero han conseguido. Y para eso, ¿no? Por eso es que no utilizamos esas copas para nada más. Eso es consagrar y santificar. Hay muchos otros vasos, hay vasos de plástico, vasos de vidrio, hasta usamos frascos como vasos, pero eso es común. Pero este es apartado, ¿no? Consagrado, fuera de lo común. Así el Señor te ha apartado, te ha consagrado, apartándote de todo lo común, todo lo que es normal, todas las personas comunes y silvestres. Tú eres especial, tú eres del real sacerdocio, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso el Señor hace eso. Por eso cuando está hablando de esto, del tabernáculo, de sus utensilios, también los ha santificado. Vamos al versículo 2. Dice: entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, vamos al versículo 3, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Ahora vamos a la identidad nuevamente. Son príncipes, de cada tribu un príncipe. Son 12 tribus, 12 príncipes del pueblo de Israel. ¿Qué hace el príncipe? El príncipe trae ofrenda. Es su característica, ¿no? Por esa razón, nosotros como hijos de Dios venimos y le adoramos y tenemos este sacrificio del dar que fluye. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es dador. Nosotros somos dadores. Somos gente diligente en esto, pero también somos personas que buscamos dar lo mejor, así como los príncipes. Esto que trajeron sus ofrendas era algo poco común. Lo que está diciendo aquí, ¿qué trajeron sus ofrendas delante de Jehová?
6 carros cubiertos, 12 bueyes, porque para cada 2 príncipes un carro. Un carro grande con 2 bueyes jalando, ese carro lleno de ofrendas, lleno de bendiciones para la consagración del tabernáculo. Entonces Moisés, cuando ve todo eso, dice que ahora qué vamos a hacer, ¿de dónde? Miren, han traído tanto y es ¿qué vamos a hacer? El Señor le dice y le habla porque Moisés también no sabe qué hacer con tanta bendición. El versículo 4 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Le está diciendo porque Moisés estaba dudando, ¿no? Porque era bastante lo que habían traído los príncipes. Dice, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Es muy interesante la característica del príncipe. El príncipe es generoso. Nuestra característica es ser generosos. Por eso traemos ofrenda. Por eso sacrificamos al Señor. Nuestros recursos, nuestros bienes, nuestras primicias, hacemos todo eso. Cuando hay una necesidad, es una oportunidad para adorar a nuestro Dios. Es nuestra naturaleza espiritual. Por eso es principesco, príncipes, ser dador o dadora. Es de príncipes. Por eso es que le adoramos al Señor de esta forma. No es un tema de que nos están pidiendo plata y plata, no. Es una característica voluntaria a causa de nuestra identidad, de entender nuestra naturaleza. Los príncipes de Israel hacían eso. Ese es el ejemplo. Eran príncipes. Nosotros tal vez los vemos simplemente como personas que estaban a cargo de cada tribu del pueblo de Israel. Pero ellos eran príncipes porque ellos vivían y entendían que Dios era su rey todavía en ese entonces. Por eso es que, vamos un pasaje más, en Números capítulo 7 versículos 10 al 12 dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Otra característica de los príncipes, de los reyes, de los del linaje real, es que tienen en muy alto el altar. Por eso dice, trajeron su ofrenda delante del altar, ¿no? En ese entonces era un altar físico. Hoy sabemos que no hay un altar físico, ¿no? Algunos dicen, ¿este es el altar? No, este no es el altar. Es una plataforma para que me miren un poquito elevada. Esta es una mesita en la cual pongo mi agüita y mi Biblia y las cosas que hacemos, que ponemos aquí. No es el altar. Algunos dicen, no, es el altar, no lo toque. No, ese chico que levante. No, no es el altar. El altar fue la cruz donde el Señor ofreció su vida. Y el altar nuestro somos hoy nosotros, donde nosotros ofrecemos los sacrificios espirituales. No los ofrecemos en un lugar específico, en un promontorio, en una montaña, no, lo ofrecemos en nuestra vida. Nosotros ofrecemos en nosotros nuestros sacrificios espirituales. Aún cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, los ofrecemos de todo nuestro corazón en nuestra propia vida. Y los traemos a la congregación, al alfolí, y los entregamos porque sabemos que ese es un sacrificio espiritual. No es algo material solamente. Es algo que Dios está recibiendo. Más allá de que nosotros lo recibimos, lo administramos y con eso pagamos muchas cosas, el Señor es quien recibe eso, porque es un sacrificio espiritual. Aunque implique algo económico, algo material, es un sacrificio espiritual. El Señor nos enseña eso. Por eso, cuando uno entiende su identidad, honra el altar de Jesucristo, el altar del sacrificio que hizo Él y el altar que hoy día nosotros tenemos para poder adorar a nuestro Señor. Vamos al versículo 11 y dice, y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Ese fue el que ofreció primero la ofrenda. ¿Quién era él? Era de la tribu de Judá, ¿no?
Siempre la tribu de Judá va primero. Siempre, porque la alabanza va primero. Siempre la tribu, cual viene el Señor Jesucristo, va primero. Abre la brecha. Es interesante, ¿no? Porque todo tiene un sentido en la palabra. Y cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta por qué razón esa es la tribu que va primero y por qué razón Él da primero su ofrenda, el primer día. Así funciona, así funcionaba y así funciona hoy en día. Pero con todo esto sabemos que tenemos esa naturaleza, tenemos esa identidad, tenemos que recobrar, entender que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, aunque no parezcamos, aunque no tengamos pinta de rey o reina o príncipe o princesa, pero necesitamos entender que sí lo somos. O sea, lo que Dios dice que somos, eso es lo que somos, no lo que el mundo dice o lo que la gente dice o lo que la moda dice o lo que las clases sociales dicen, no. Lo que Dios dice que somos, eso somos. Amén. Tiene que ser así. De otra forma tenemos problemas. No vamos a poder hacer o cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. La misión que Dios nos ha dado, el llamado que Dios tiene para nosotros, nuestra profesión, lo que profesamos, a lo que hemos sido llamados, es determinante para ello tener nuestra identidad clara. Si no tenemos nuestra identidad clara, no vamos a poder ir a ofrecer lo que tenemos que ofrecer. Porque eso pasa. Cuando nosotros nos sentimos menos, cuando alguien se acerca, o sea, nosotros cuando no tenemos esa identidad clara, solamente les predicamos ¿a quiénes? Al menesteroso, le predicamos al pobre, al necesitado, al enfermo y a ellos nomás. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que si voy y le predico al empresario, al político y demás, no me siento en ese nivel y me siento menos y demás, tengo un problema de inferioridad. ¿Por qué? Porque mi identidad ha sido programada de acuerdo a las características del mundo. El mundo tiene sus clases sociales y demás, pero Dios nos ha puesto en un sitial. Dios te ha dado una identidad. Tú eres real, sacerdocio, eres o tienes un linaje real. Eres de la familia de reyes y sacerdotes, eres hijo, hija del rey. Por lo tanto, tú puedes hablar con quien sea, como sea, y llevar el mensaje y hacer y cumplir la voluntad de Dios que tiene para tu vida. Deja ya de menospreciarte y de mirarte con los ojos del mundo. Repito, en el mundo hay clases sociales, todo eso, pero eso es del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque porque muchos dicen, pero pastor, ¿y cuál rey, cuál reina? Pero mire cómo están mis bolsillos, ¿no? Mi necesidad. Yo sé, pero tenemos que entender que la pobreza y la riqueza no tienen nada que ver con el dinero, porque muchos piensan que es en función al dinero. No es así, no es así. Eso está en tu mente y en tu corazón. En el mundo está determinado por el dinero, sí. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Porque si estás en el mundo y te conviertes al mundo, obvio que vas a estar viendo tu bolsillo y el bolsillo de las demás personas para poder respetar a alguien, ¿no? Porque es en función de cuánto tiene y los respetamos, ¿no? Entonces al Benji, ¿dónde está el Benji? Al Benji los respetamos porque tiene auto, moto, casa, ¿no? Chaco y todo. No. Los respetamos por lo que es en Cristo. Amén. Igual a cualquier persona. Por eso cuando nosotros tenemos esa imagen, ese entendimiento, vamos a poder cumplir la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Mientras no, nos es difícil. Vamos a estar siempre viendo de otra forma. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que ser lo que Dios dice que somos. Por eso Él ha hablado y Él ha dicho, son príncipes, son princesas. Tienen esa característica de dadores generosos para honrar y para dar, sí, pero no solamente es eso, tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar. Por eso el tercer punto lo titula ¿cómo dar? Sabemos, y creo que la mayoría ya hemos compartido varias veces, pero es bueno recordarlo, una de las formas de dar es el diezmo, ¿no? Nosotros somos fieles con el diezmo. Eso lo entendemos. La palabra de Dios nos enseña en Malaquías 3:10, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Señor. Dice que traigamos los diezmos. Ahora, algún día, pero esa ley, Antiguo Testamento, no está solo en la ley. El tema del diezmo, el principio del diezmo está antes de la ley. Desde el huerto, desde el huerto del Edén. Ahí está el principio del diezmo, ¿ya? Por si acaso. Por eso es que nosotros vivimos comprometidos con la visión, con la casa, a través de nuestros diezmos. Sin ello, no hay compromiso. Aunque vengamos y no, pero yo aquí hago, limpio, barro, canto, toco, hago lo que sea. No, sí, pero eso es parte de, porque el Señor dice que tenemos que hacer esto también. No es solamente que porque predico, yo soy libre de los diezmos. No, igual, aunque predique, aunque sea el pastor, yo estoy comprometido con la visión y tengo que diezmar. Amén. Los líderes igual, más aún, ¿no? Porque líderes, pastores somos los primeros que tenemos que diezmar. Porque estamos comprometidos con esta visión, con esta casa y queremos, como dice la palabra, que haya alimento en esta casa. Y no alimento de que es de hamburguesas, salchipapa, no. Queremos que haya alimento espiritual. Amén. Y ese es parte de nuestro compromiso. Por esa razón es que también dice en Filipenses capítulo 4, versículo 17 al 18, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Pablo está aclarando, el tema de los diezmos es uno, pero el tema de las ofrendas es voluntario. El diezmo es indefectible porque es la 10ª parte, ya tiene hasta una cifra, ¿no? El diezmo es la 10ª parte. ¿La 10ª parte de qué? De lo que gano, ¿no? Pero no falta, ¿no? Pero el pastor es que contando luz, agua, servicios básicos, todo. O sea, si le vas a dar vueltas, mejor no des, ¿no? Porque el diezmo es la 10ª parte de la bendición que recibimos de nuestro Señor, ¿no? De la bendición. Y si me paso, ¿qué problema? No hay lío, ¿no? Pero si me quedo corto, Dios también no se va a hacer lío, pero tenemos que siempre buscar ser fieles con lo que Dios nos ha dado, porque la bendición, la ganancia, sea de trabajo, negocio, lo que sea, es de parte de Dios, no es algo nuestro. Entiéndalo bien, porque cuando creemos que es nuestro, ahí sí cuesta, duele, ¿no? Lastima, arde todo. Porque es mi plata, me están quitando, nadie está quitando la plata, es voluntario, pero es el 10%, es Dios quien nos ha mandado a hacer eso, Dios quien nos ordena, por lo tanto es una cosa. Pero cuando hablamos de la ofrenda es voluntaria, la ofrenda es, no hay un monto específico, pero no quiere decir, entonces como es voluntaria no doy, no, tienes que dar solamente que el monto es relativo. Aquí Pablo está aclarando, está diciendo, no estoy esperando que den ofrenda solamente, lo que quiero es que reciban una recompensa por su bondad. ¿Por qué? Porque el diezmo abre los cielos, la ofrenda hace más, la ofrenda trae bendición. Por eso dice, si tú estás ofrendando, vas a ser bendecido. Mucho más que si solamente diezmo. El diezmo es lo mínimo que podemos hacer, pero la ofrenda es algo que viene de la adoración a nuestro Dios. Y es muchas formas en las cuales podemos ofrendar, pero es nuestra adoración. Por eso tenemos que entender eso. A veces ni lo mínimo estamos logrando hacer, ¿no? Ni el diezmo, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no, es que no. A veces dicen, pero es que no sé cuánto gano, ¿no? Pues tienes que saber, porque tienes que ser buen administrador, ¿no? Entonces, todo lo que recibes de la bendición de parte de Dios, sea sueldo, ganancia de tus negocios y demás, aparte el 10% para Dios. Tráelo al alfolí, entrégalo con todo tu corazón. Y a eso ponle una ofrenda, la adoración que quieras darle a Dios, porque ese es un sacrificio para algunos, ¿no? No es fácil, cuesta. Al menos hoy, como decía Smiker, hay momentos en los cuales uno no tiene o le está corto y dice, Dios, leche, ¿no? Internet, ¿cuál, no? ¿Cuál pago, no? A veces tenemos que decidir, tomar decisiones duras, parecen locas, ¿no? Por ejemplo, cuando Elías había dicho que ya no llueva más, ya no llovió, ya no había cosecha, había escasez.
y ni el profeta tenía que comer. Entonces Dios le dice, anda a este lugar, allá hay una viuda que te va a alimentar, ¿no? Y el profeta obediente va a Sarepta y encuentra a una mujer recogiendo unas leñitas y le dice, hey, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes dar algo de comer? Y él ya le dice, no tengo un poquito de harina y con eso voy a hacer un pancito, voy a comer yo y mi hijito y luego es lo último, ya no hay más comida aquí, nos vamos a morir, le digo. Y el profeta ahí, ¿no? Tiene la unción, el poder y dice, vive Jehová, ¿no? Que ni la harina ni el aceite va a escasear, solo hazme a mí primero una tortita y no va a escasear. Entonces, la palabra de Dios estaba dicha, la mujer tenía que decidir, ¿no? Porque se le da oportunidad de decidir, no crean que es una orden y listo, ¿no? Ella tuvo que decidir si le hago caso al profeta loco y calvo o yo me como con mi hijo mi pan y listo, y hasta ahí llegó. Ella decidió creer. En esos momentos donde hay decisiones duras que tomar, ahí dices, ¿no? ¿Qué hago? ¿El diezmo o el internet? ¿No? ¿El wifi? ¿Qué hago? Y nos tiembla. ¿Por qué? Porque es el wifi, ¿no? Es Netflix, es todo eso, ¿no? Y en ese momento, si decidimos, es por fe. Y hay un respaldo de parte, hay una palabra de parte de Dios, que es parecida a esa. No va a escasear nada si tú pones a Dios primero. Por eso hay muchos testimonios de muchas personas que generalmente están aquí orando y les predican y les enseñan. ¿Saben por qué se paran aquí a predicar y enseñar? Porque ellos lo viven. Y tienen testimonio. ¿De qué? De que han diezmado y el Señor los ha sostenido y el aceite y la harina no han escaseado en su casa, aunque el resto estaban muriendo de hambre, pero ellos no. ¿Por qué? Porque han decidido darle a Dios primero. Pero un día, no le han dado a Dios, le han dado al profeta. Claro, pero el profeta estaba hablando de parte de Dios, está representando a Dios. Por eso es que uno piensa, no, el dinero lo estamos trayendo aquí a la casa y el pastor se va a comprar otra corbata. Y no, nada de eso, estás dando a Dios, ¿no? Luego lo vamos a gastar en cosas distintas y demás, no en corbatas necesariamente, pero es algo para Dios, es algo que uno da a Dios, no a las personas. Amén. Es importante entender, cuando habla de ofrenda, está hablando de algo más aparte del diezmo. Por eso les enseñamos siempre a los líderes, a todos les enseñamos, cuando diezmes siempre pon también ofrenda, porque en el sobre dice diezmo y luego ofrenda y luego suma y pone un total. Porque así nos han enseñado nuestros papás espirituales, así hemos aprendido a prosperar y ser bendecidos, ¿no? Y repito, no es que tengamos autos, casas, todo, sino que estamos en paz, estamos prosperados, estamos bendecidos, nuestra familia está sana, nuestros hijos están bien, nosotros estamos bien, tenemos bendición. ¿No? No tenemos chacos, no podemos darnos nuestros viajes en crucero, pero estamos prosperados. No sé si me entiendes. No es un tema de dinero, es un tema de paz en el corazón. Y si Dios te da para hacer eso, y tal, no hay ningún problema. Aquí no tenemos lío en que vengas con tu tremendo helicóptero aquí a congregarte. No hay lío, ¿no? Nosotros estamos felices de que todos sean bendecidos y prosperados. Pero si no, vas a ver que en todo lo demás vas a estar prosperados. Recuerda, no tiene nada que ver la riqueza o la pobreza con el dinero. Próspero o rica es la persona, no la persona que más tiene, sino la persona que más da. Esa es una persona prosperada. No la persona que más tiene, sino la persona que más da es una persona rica realmente. Por eso es importante entender. El versículo 18 continúa diciendo, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son, escuche bien, un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Cómo es eso? Yo traigo billetes y el Señor le llega el olor.
Ese es un sacrificio. En la antigüedad así era el sacrificio. El sacrificio traías un animal, traías incienso, traías flor de harina, traías algo y se quemaba y ese olor subía y Dios lo sentía como agradable porque expresaba lo que tú estás dando para Dios. Pero de forma más palpable y sensitiva. Pero aquí cuando tú traes tu diezmo y tu ofrenda, tus billetes, tus monedas, lo que sea que traes, pues eso también el Señor lo siente y lo percibe con olor fragante, porque es algo espiritual, no es algo físico. No es que Dios viene y empieza a oler tu billete, no. Es algo que Dios percibe espiritualmente. Por eso es que Hebreos dice, aquí ciertamente quienes reciben los diezmos son hombres, pero allá quien recibe es el Señor Jesucristo. Por eso hay contabilidad en el cielo, o sea, no es decir, cuando Señor, mis diezmos sean que no, aquí han llegado, aquí tenemos todo, está contabilizado, bienvenido, ¿no? Príncipe, princesa dadora de Dios, bienvenido, porque todos tus diezmos y tus ofrendas han sido recibidos en el cielo. Amén. De esa forma es que el Señor opera. Ahora, no es solamente el tema económico, porque es un sacrificio que nosotros damos el dinero porque somos dadores, pero también tenemos muchas otras cosas de dar, no crea que solo es dinero. Muchas personas damos nuestro tiempo y para muchos el tiempo es dinero, ¿sí o no? Sí, para mucho tiempo es oro. Señor, una hora más, que no sea 24, yo quiero tener 25 horas al día porque falta tiempo, sí, pero ese es un recurso importante que también nosotros le damos a Dios. Porque cuesta tiempo orar, cuesta tiempo abrir tu Biblia y estudiar la palabra. Cuesta tiempo sentarse y ver una prédica. Muchas personas no tienen ni tiempo ni para congregarse. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿No? ¿Por qué no vienes al congreso? Pastor, no tenía tiempo, es que estaba aquí, estaba allá, estaba... ¿Y en domingo? Sí, pues que no, el domingo. Pero el domingo es día del Señor, ¿no? El domingo es el día apartado, santificado para Dios. Dios te ha dado 6 días y el séptimo es como el diezmo, es para Dios. No puedes tocar el séptimo día. El séptimo día es para el Señor. Pero es que el negocio, ya, muy bien, pero si digamos has tenido que trabajar domingo, el lunes dale al Señor, ¿no? ¿Cómo es eso, pastor? Pues el lunes ya no trabajes, dedícate a estudiar la palabra, a alabar, a estar con tu familia, descansa, desenchúfate del trabajo por un día. ¿Por qué? Porque te estás matando. Cuando estás todos los días, de lunes a lunes trabajando, tu cuerpo un día ya no va a poder más. Necesitas entender que Dios ha sido sabio y ha hecho el día, el séptimo día, el día de reposo por una razón, por ti, para que no mueras, para que reposes, para que adores, para que estés con tu familia, por esa razón. Por eso tenemos que entender eso y cuando nosotros le damos nuestro tiempo, honramos a Dios. Efesios 5, 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No como necio, que todo tu tiempo lo estás gastando solamente en hacer dinero, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, entendiendo que las cosas de arriba también tienes que darles tiempo. A Dios tienes que darle tiempo. Tienes que hablar con Él por lo menos una vez al día, sentarte cara a cara con el Señor. En tu habitación, como dice, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Pastor, ¿por qué me va mal? Porque no estás teniendo tiempo con Dios. ¿Por qué no puedo dejar este vicio? Porque no estás teniendo tiempo cara con Dios. Porque Dios te ha dicho que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, pero necesitas estar en secreto primero con Él para poder luego ser recompensado por Él en público. Tener victorias en público. Pero primero eso es a solas con Dios. Tienes que darle tiempo. Tienes que darle tiempo para venir a la congregación, ¿no? 2 horas dura la congregación. Y eso, 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media. Antes era 2 horas, ahora es 1 hora y media. Bueno, ahora va a ser un poco más por la lluvia, pero antes era 1 hora y media.
Necesitamos aprovechar el tiempo. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo, aprovechar, sacarle el jugo, pero siempre dándole a Dios. Es una ofrenda a Dios nuestro tiempo. Amén. Tenemos que darle tiempo a Dios, a la oración, a la palabra, a la congregación, a la obra social, a todo eso se le da tiempo. Vamos a uno más. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No solo le damos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nos damos por completo al Señor. Es nuestro sacrificio vivo. Amén. Estamos dándole nuestro sacrificio vivo. O sea, el dar no es solamente dinero, el dar es tiempo, el dar es todo, el dar es nuestra vida, nuestro trabajo. Por eso el Señor nos dice en Efesios 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego, Pablo está hablando, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, príncipe y princesa. Anda como es digno de ese llamado que tienes. Tienes llamado a hacer eso, llamado a ser un príncipe, una princesa de Dios. Tienes un llamado a hacer algo para Dios. Aparte de ofrendar, de diezmar, de dar tu tiempo, tienes un llamado. Estás aquí por una razón. No estás aquí solamente por relleno, porque no había gente o porque no tenías dónde ir cuando estaba lloviendo. Dios te ha traído con un propósito. Dios quiere que hagas algo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un servicio. Ha sido llamado con el propósito de servir a Dios en este ministerio. ¿Qué ministerio es? De la reconciliación. Eres ministro, ministra de reconciliación, ¿no? Yo sé que todos quieren ser ministro del interior, ministro de gobierno, pero no, eres ministro de reconciliación. ¿Y qué es eso? Vamos a la explicación, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esa palabra de reconciliación? Dios no está enojado contigo. Tú ya no estés enojado con Dios. Esa es la palabra de reconciliación. Nosotros ahora vamos a decirles eso. Dios no está enojado. Yo sé, has hecho, lo has despatarrado, has pecado, todo ya, has hecho, pero Dios no está enojado. Tú ya no estés enojado con Dios. Reconcíliate con Dios. Dios ya se ha reconciliado contigo. Él ha venido a dar su vida. Él ha muerto en la cruz por ti, por mí. Ahora nosotros nos toca decir, ya, yo también me reconcilio. Nosotros estamos llamados a llevar esta palabra de reconciliación. Porque ese es nuestro sacrificio, nuestro tiempo, nuestro dinero es para eso. El dinero, como habíamos dicho, traigan los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa. Y ese alimento es espiritual, es la palabra de Dios. Y esa palabra se predica aquí, en este lugar, que sea alquilado, pagamos luz, todo eso. Para eso sirve la palabra, para la transmisión en vivo, para el internet, para los equipos, para que la gente reciba el alimento espiritual, el evangelio. Por eso, para eso es el sacrificio del dar. Para eso somos dadores. Pero no solamente es decir, ya, yo doy mi diezmo y usted predique, yo le doy. No, no, no. Tú también tienes el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la gente que tú conoces, la gente a la que tu círculo de amigos, yo no lo tengo. Y yo no voy a poder llegar a la persona que tú puedes llegar. Por alguna razón, aunque algunos dicen, no, el pastor venga y yo le voy a presentar a todos mis amigos, todos, sí. No van a confiar en mí como confían en ti. No me van a escuchar a mí como te escuchan a ti. Por eso tú tienes el ministerio de la reconciliación. No solo nosotros, no solamente tu líder, tú tienes ese ministerio. Y tú tienes que hacerlo, tú tienes que ejercerlo. Dios te lo ha dado.
y tienes la palabra, tienes todo, tienes el respaldo de Dios, la unción de Dios. Hoy día quiero desatar tu vida y para que empieces a hablar, para que empieces a llevar ese mensaje. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu mensaje, Señor, por todo lo que tú tienes y tú has hecho, Señor, en nuestra vida este día. Te agradecemos por la lluvia, el tiempo, todo lo que ha pasado hoy. Te agradecemos por nuestros hermanos, los que están siguiendo la transmisión. Te agradecemos por los que están aquí, que han decidido y han tenido los medios, la forma de llegar. Pero sobre todo te agradecemos, Señor, por el llamado que nos has dado, Dios, por la palabra, por el entender que somos reyes, sacerdotes, príncipes, princesas. Por el ministerio, Señor, que nos has entregado de poder llevar tu palabra. La palabra de reconciliación, Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos, Dios, en este día. Te pedimos, Señor, tú nos ayudes hoy día, en este momento, a entender que eso se grabe en nuestro corazón, que eso se selle en nuestra vida, Padre. Necesitamos hoy de ti para poder creerte y dar todo lo que tenemos que dar, Señor. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros bienes, Señor. En este altar hoy día, Señor, declaramos, queremos venir, Señor, a adorarte y a darte, Señor, como tú te mereces, con honra, con gloria, porque te amamos, Dios, sin mezquindad, sin egoísmo, sin mediocridad. Venimos a darte, Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Venimos a honrarte, Padre. No solo con nuestros diezmos y ofrendas, sino con nuestro tiempo, nuestra vida, todo nuestro ser hoy día está delante de ti. Glorifícate, Señor. Recibe el sacrificio de tu pueblo, olor fragante. Gracias, bendito Dios. Santo Dios. Santo Cordero, Dios de los cielos. Sí, Señor. Yeah.